Muy bien, buenos días. Me cuentan que son estudiantes de segundo semestre de todas las ingenierías. Cuando uno le va a dar una plática a los nuevos ingenieros es un poquito complicado porque no sabe realmente a qué tema circunscribirse. Los intereses son muchos, desde la administración de procesos, desde la administración contable hasta las telecomunicaciones. Entonces, darles un tema que les interese a todos cuesta un poco. Así que nos decidimos por hablar un poquito de la historia de la ciencia como tal y incursionar tal vez en algunas de las ciencias emergentes que estamos teniendo en el mundo. Por ejemplo, la cantidad de astrobiólogos que se están graduando en Europa es sorprendente. Están generando material de investigación muy bien pagado y en Guatemala hablar de astrobiología sigue siendo un pecado, ¿verdad? A pesar de que hay guatemaltecos ya involucrados en el tema. Eso nos limita un poco porque seguimos creyendo que la vida puede darse únicamente en la Tierra y en base a nuestro mejor laboratorio, que es el propio planeta, tenemos experiencias de que las probabilidades de vida allá afuera son enormes. Tampoco en astronomía somos partícipes de un ovni que aparezca una noche y se regresa a su casa, ¿verdad? Eso para nosotros desde el punto de vista de astropsicología no es comprensible. Yo no puedo hacer un viaje hasta el Autosafari Chapín, llegar a la puerta, ver que está abierto y regresarme. No tiene chiste. Viajar 4.5 años a la velocidad de la luz para pegarle un susto a un buen terrestre y regresarme 4.5 años riéndome, no tiene ningún chiste, ¿verdad? Otra cosa curiosa es que ya Hawking lo dijo, el primer encuentro puede que no sea agradable, y si no habría que preguntarle a los indígenas de América con los españoles, ¿verdad? Probablemente si son más desarrollados que nosotros, pueden viajar a la velocidad de la luz, su interés sea la conquista. Y eso nos pone un poco en entredicho porque no creo que tengamos la capacidad de defendernos ante una civilización súper desarrollada si fuimos incapaces de encontrar un avión perdido en el mar colaborando China, Rusia, Estados Unidos e Israel. Entonces no creo que podamos hacer mucho, ¿verdad? Y Tom Cruise para ese entonces estará ocupado. No nos podrá ayudar, aparte de que los rumores sobre él y Ricky Martin cada vez son más fuertes, ¿verdad? Bueno, mi nombre es José Moreno, me he dedicado a dar matemática, llevo 14 años trabajando en la universidad, 29 años dando clases. Yo me gradué de maestro en septiembre, en octubre di mi primer clase y de allí para acá no he parado, ¿verdad? En la universidad en Galileo he dado 615 cursos, entre matemática 1 a matemática 7, de física 1 a física 5, y hace algunos años fundamos con el aval del doctor el Instituto de Astronomía y Ciencias de la Tierra, en donde hemos tratado de generar astrónomos. Nos ha costado muchísimo porque la gente es muy feliz hablando de los mayas y su astronomía, pero no le gusta ver en las noches hacia el cielo. Y eso nos complica un poco el panorama, ¿verdad? Somos uno de los países privilegiados con mayor capacidad de visión en astronomía y no lo explotamos. Sigue siendo más importante otro tipo de ciencias sin pensar que la exploración del espacio es poder. Si no, hay que preguntarle a Estados Unidos por qué la sigue haciendo, ¿verdad? Un país que lo tiene casi todo y que cuando dice algo se hace, sigue investigando el espacio en una de sus dimensiones y sigue investigando la profundidad del mar en otra de sus dimensiones. El presidente Obama tiene muy claro que el universo funciona en base a 3 infinitos, y eso es importante que un ingeniero los conozca. El infinito de lo pequeño, lo infinitamente pequeño, el infinito de lo grande, lo infinitamente grande, y lo infinito de lo complejo, lo infinitamente complejo. De una rama de lo pequeño podemos pensar en la mecánica cuántica, en una rama de lo grande podríamos pensar en astrofísica y en una rama de lo complejo podríamos pensar en química, ¿verdad? Y todas ellas tienen como lenguaje una ciencia fundamental, la matemática. No es matemáticas, ustedes no estudian físicas ni químicas, estudian matemática, física y química, que tiene muchas ramas
esa es otra historia, pero se llama árbol. A la ceiba no le decimos árboles, ¿verdad? Porque tiene muchas ramas. Es un árbol. Entonces la matemática es una ciencia considerada la cenicienta de las ciencias, pero también la sirvienta de las mismas. Vamos a hacer un experimento. Si tienen lapicero allí, les ruego que escriban, por favor, la siguiente secuencia de números. Escriban 0, 3, 6, 12. Detengámonos allí. ¿Qué empecé a hacer después del 3? ¿Ah? Le sumé el mismo número. ¿Eso cómo se llama en álgebra? Duplicar. Bueno, nos quedamos en el 12, ¿verdad? ¿Qué seguiría entonces? Pongan 24. ¿Qué sigue después? Pongan 48. ¿Qué sigue después? 96. Bueno, ahí deténgase. Eso es una sucesión que ustedes encontraron, funciona por el doble, ¿verdad? Ahora, a cada uno de esos números le van a agregar 4 y lo van a dividir dentro de 10. Pongo el primer ejemplo. 0 adicionado con 4, 4. Dividido 10, punto 4. ¿Sí? Luego, ¿qué tendríamos? 0.7. Luego, 1. ¿Sí? Le suman 4 y lo dividen dentro de 10. Luego, ¿qué tendríamos? Muy bien, complétenlo hasta el número que nos quedamos, por favor. Eso no les debe llevar más de 20 segundos, y si no, las inscripciones en psicología siguen abiertas. Porque creo que las técnicas de integración les van a costar un poquitito ahí. ¿Lo tenemos? Llegamos hasta el 10, ¿verdad? Muy bien. Fíjense pues, qué curioso, porque cuando esta sucesión surge, acababa de crearse un concepto que es el de unidad astronómica, que es la distancia que hay de aquí al Sol. Y eso se considera como un patrón de medida en astronomía. Si ustedes miden la distancia de Mercurio al Sol, la distancia es 0.38 unidades astronómicas, casi 0.4, el primer número que le salió, ¿verdad? La distancia a Venus es 0.7 exactamente, el número que le salió. Lo que sigue es 1, que es la distancia del tercer planeta que somos nosotros hacia el Sol. Luego vendría la distancia hacia Marte, ¿verdad? ¿Que es cuánto? Unidades astronómicas. Y luego viene otro número que es ¿cuánto? Perfecto. Allí había un vacío astronómico, porque el siguiente planeta que conocemos después de Marte, ¿quién es? Júpiter. Bueno, Júpiter queda a ¿qué distancia? 5.2 unidades astronómicas. Entonces los astrónomos, al ver la concordancia de la sucesión y que la matemática encajaba muy bien, empezaron a preguntarse qué había en ese 2 punto y pico que no teníamos planeta. Y descubren el cinturón de asteroides, ¿verdad? O sea, de una sucesión matemática. Por eso a veces da risa cuando se preguntan ¿para qué sirve la matemática? Es de sentarse a reír unos 500 años, porque sirve para todo. Todo lo que ustedes hacen lleva números. Cuando yo daba el curso, apostaba los 100 puntos del curso preguntándoles que encontraran un fenómeno matemático, un fenómeno humano, en el que yo no encontraba ni la matemática ni la física. La contrapuesta de la apuesta era que el que perdiera iba a borrar el pizarrón cada vez que yo entrara. Y en Galileo les juro que podríamos imitar muy bien a Karate Kid, porque hay gente que borra muy bien, excelentemente bien. No hay nada que no lleve ni mate ni física. Nada. Absolutamente nada. Desde pintarse las uñas, si el tiempo de secado de la pintura es más lento que el tiempo de secado del esmalte, salen burbujas. ¿Sí? Hasta caminar. Cada vez que usted intenta empujar la tierra para atrás, por acción y reacción, la tierra lo empuja a usted hacia adelante. Pero como ella tiene más inercia y usted tiene menos, adivina quién pierde. Usted. Así que cada vez que camina, somos perdedores. ¿Ya se dio cuenta? Bueno, esa es la ciencia. El problema es, ¿qué es para nosotros ciencia? La ciencia está definida allí en términos muy sencillos, ¿verdad? Creo que no es necesario que lo copien literal, sino que tomen algunas ideas. Es un conjunto de conocimientos estructurados. Por eso la astrología no es ciencia. Tiene que estar estructurado sistemáticamente.
Es el conocimiento obtenido mediante la observación de patrones regulares. Es decir, la observación tiene que mediar para llegar a algo que llamamos ciencia. De razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos. A ustedes les tiene que interesar el ámbito donde están para poder hacer ciencia. ¿Qué se obtienen de allí? Hipótesis. Número 1, fundamental, ¿verdad? Cuando hicieron su seminario de graduación se peleaban con la maestra de seminario porque no encontraban cuál era la hipótesis, y en el 90% después de revisarlos siguen sin entender qué era una hipótesis, porque plantearon una cosa completamente loca, pero la maestra en su desesperación se los autorizó. Luego obtienen principios, y de los principios leyes. Todo sujeto a una estructura de procesamiento, que le llamamos método científico, que se le atribuye, entre otras muchas personas, a René Descartes, ¿verdad? La misma persona creadora del plano cartesiano, el tatarabuelo del GPS. Él, el filósofo que dijo cogito ergo sum, pienso luego existo, y terminó de pasear su filosofía al final de su libro escribiendo, eso lo sé por experiencia, porque se contradijo, ¿verdad? Pienso luego existo, lo sé por experiencia. Entonces primero existió y después pensó, o primero pensó y después existió. Esa parte de la ciencia es material de quinto bachillerato. No seamos muy mentirosos, porque no lo vimos, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos gusta mucho pensar, y otro gran problema es no nos gusta mucho leer, y creemos que la red lo tiene todo. El 90% de los artículos científicos que allí aparecen son equivocados. Así que tengan mucho cuidado cuando entreguen una investigación, porque ya vieron que la teoría del copy-paste se da ahora hasta en otros niveles, ¿verdad? Si no, preguntémosle a un señor por ahí su libro. Copiar es peligroso, y cuando ustedes se vuelven figuras públicas es más peligroso, ¿verdad? Muy bien, ya sabemos qué es ciencia. Ahora miren, en mi opinión particular, dar una clase de matemática, de física, de química, de biología, de literatura, de lo que sea, y no narrar la historia de esto, es un pecado. El que no conoce su historia, la repite. Dentro de 10 años habrá guerrilla de nuevo en Guatemala. Eso no es culpa mía. Yo sí sé quién es Gaspar Hilón. Usted tal vez no. Y puede tener a la par sentado al hijo de un exguerrillero o de un oficial del ejército. Y usted tiene que aprender la historia de esa persona. Es como cuando usted entabla una relación sentimental y no conoce la historia, se va a llevar sorpresas, ¿verdad? Después resulta que el cepillo de dientes lo pone al revés de como a usted le gusta. Que no le gusta taparse a la hora de dormir y usted tiene que dormir por peso, como con 8 ponchos encima. El no conocer la historia causa problemas. Entonces en ciencia hay que conocer la historia, y aquí es donde ha habido divulgación de muy buena manera en las revistas. Antes aparecía una revista que se llamaba Muy Interesante, creo que todavía está por ahí en los supermercados. La revista Muy Interesante nos daba este panorama. Voy a acercarme al inicio de lo que en Occidente llamamos ciencia. Si alguien quiere copia de esto, yo se lo puedo pasar después. Van a notar un poco intenso el punto del láser porque tiene 6 millas de alcance, ¿verdad? Lo utilizamos para dar astronomía, y de aquí copió Batman su señal. Ven acá, ¿verdad? Tales de Mileto. Estamos hablando del año 500 antes de Cristo. Miren, los griegos se erraron en mucho, pero se atrevieron a hablar. Y nosotros perdemos las grandes cosas de la vida por no hablar, ¿verdad? Tal vez vieron a la patoja más bonita del baile y no le fueron a hablar por tímidos, y ella se había fijado en ustedes y mala suerte se quedó con el amigo. Hablen, lo más que van a ganar es un no. Cuando ustedes dan una conferencia en algún lugar internacionalmente, reconocen a los latinos muy fácil. Nunca, jamás levantan la mano para preguntar. Nunca. Todo es temor, todo es miedo, que si mi pregunta es mala, que si mi pregunta, que se van a reír. A la par de una buena o mala pregunta, hay 10 que la querían hacer y no la hicieron por el mismo motivo suyo y se quedó sin aprender. Pregunte. Usted viene a una universidad a preguntar. No le crea mucho a los psicólogos que la etapa del por qué termina a los 15 años. Hasta el día que se muera, pregúntese por qué. Allí encajonado, diga, éramos 25 personas en la parada de buses, el carro atropella y me atropella a mí. ¿Por qué?
¿verdad? Miren pues, aquí está Tales de Mileto. La línea azul que ustedes ven acá es la línea de la filosofía, ¿verdad? La línea roja que ustedes ven acá es la línea de la matemática. La línea gris que ustedes ven acá es la línea de la astronomía. Y la línea naranja que ven acá es la línea de la física. Son las ciencias que nos van a interesar hoy. Entonces la filosofía, 50 años después, se encuentra al papá de los pollitos, Pitágoras. Cuenta la historia, nadie estuvo allí, el que les diga que estuvo les está mintiendo por obvias razones, que él viajaba en barco desde la isla hasta la Grecia continental 3, 4 de la mañana para llegar a enseñar lo que sabía de matemática. ¿Cuál es el ingenio de Pitágoras? Agarró todo lo que el humano había usado en diferentes culturas, lo aglutinó, lo ordenó, lo resumió y a eso le llamó matemática. Y ahí surge la ciencia que ustedes conocen como matemática. Para algunos un placer, para otros un dolor de cabeza, ¿verdad? Tiene muchos representantes, tiene al mismísimo Euclides. Ustedes saben que el primer error que se le encontró a Euclides es hasta en la época de 1940. O sea, Newton, Einstein, Planck, Chadwick, Maxwell, Bohr y todos los científicos que ustedes pueden conocer hasta antes de 1940 y pico no se percataron de un posible error en uno de los postulados, hasta que lo hace Lobachevsky y lo encuentran. O sea, mucho tiempo después se pueden encontrar errores en el conocimiento científico, ¿verdad? Eso grábenselo, porque no todo lo que aprenden hoy por hoy y que funciona bien necesariamente va a ser cierto de aquí a algunos años, porque el panorama de las ideas puede cambiar. Y ahí se encontró un error, ¿verdad? Luego tenemos acá a Ptolomeo. Noten que en la época de Ptolomeo hay una coyuntura entre la filosofía y la matemática de nuevo, pero allí surge de Aristarco y Ptolomeo la astronomía, ¿verdad? Y así se va hasta llegar a Galileo. Por eso la universidad se llama así. Algunos nos preguntan por qué no se le puso la Newton. Lo que pasa es que Galileo era un experimentador de casta. Él no le gustaba mucho lo teórico y se dedicó a experimentar, a tanto así que se le atribuyen inventos que no hizo él. Por ejemplo, el telescopio, ¿verdad? Él lo que hizo fue mandar a una feria de Holanda uno de sus secuaces. Él regresa con el telescopio, él lo mejora, se le ocurre enfocarlo al universo y ve las lunas de Júpiter y el planeta con orejas, Saturno, porque no podía explicar qué era la sombra que se le miraba a los anillos, ¿verdad? Imaginarán ustedes que la óptica, por muy buena que fuera en aquel entonces, comparada con la de ahora, es nada. Eso es algo importante. Como gente como Fizeau, en un cuarto de 3x3 con engranajes de reloj y una lámpara que no era láser, logra medir la velocidad de la luz con el 95% de acierto. Así que para el proyecto de física no se queje mucho, porque usted tiene muchas facilidades. Tiene Novex, Semaco, y al que le ayuda, y ellos no lo tenían, tiene luz. Ellos no, ellos a la luz de las velas, ¿me entienden? ¿Cómo lo hacían? Porque no había una luz coherente ni colimada como el láser que me permitiera centralizar. Eso aparece hasta en la época de 1950. Entonces, ¿cómo esa gente hizo esto? Por eso cada vez que a nosotros nos preguntan ¿quién era más inteligente?, yo siempre respondo el hombre primitivo. Nosotros, con la comodidad que tenemos ahora, no hacemos muchas de las cosas que podríamos hacer. Estoy seguro que en este salón, si tomamos una muestra de unas 10 personas, encontraremos personas que al acabársele las pilas del control remoto de su televisión, no se levantan para no levantarse a cambiar canal, ¿verdad? Eso es pereza en extremo y eso mata ciencia, ¿verdad? Hay países poderosos como Estados Unidos que cuando se acaban las pilas tiran el control y compran otro. Eso, para llegar a eso hay que pasar mucha historia, ¿verdad? Vean Magnates de la historia y ahí van a entender por qué los estadounidenses son completamente distintos a nosotros. Parecen, pero no son. Nosotros navegamos siempre con cara de no ser, pero resultamos parecer más. Exagerada haraganería. En Japón se estudian 280 días al año y aquí estudiamos 180 a regañadientes.
Los niños en kinder van de 7 a 4 de la tarde. Aquí la mamá y el papá piensan que se va a traumar el niño por estudiar esas horas. Nadie se trauma, hombre. ¿Acaso se trauma usted con el sonido de las discotecas, ves? ¿Se trauma o no? Sueña con eso. Se trauma cada vez que no puede cambiar pantalla en algún videojuego. ¿Qué hace cuando no cambia pantalla? Prueba. Ajá, pero no le sale la primera integral y no puede. Y el profe es el malo. Tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia. Y si usted es indisciplinado, brillante, pero fracasa. Y estos señores no fracasaron. Me interesa aquí que lleguemos hasta este puntito. Miren, ¿lo ven? El epitafio dice: en el oscuro mundo del conocimiento, Dios dijo hágase la luz, y en la Navidad de 1642 nació Isaac Newton. ¿Ven el ego que hay detrás de? Claro, se lo merece, pues. La tumba de Newton es casi del tamaño de la Torre 2 de Galileo. Los ingleses saben a quién tuvieron. Una persona que en su tiempo de descanso pensó. Una persona que en su tiempo de descanso analizó. Una persona que en tiempo de descanso creó. Y nosotros seguimos pidiendo más vacaciones. Newton, ¿verdad? Huygens le aventajó en algunas cosas de óptica y el consejo fue: cállate. Newton dice que no, pero está equivocado. Espérate que se muera. Cada vez que usted piense algo, revise si Newton no lo pensó. El tipo era polifacético, engreído, aburrido, enfermizo, pero genial. Yo prefiero 20 de esos a 500 que parezcan normales y no salgamos del asunto. El genio es genio y se le perdonan muchas cosas, ¿verdad? Claro, las que se le pueden perdonar. Einstein se casa con una prima. Intente usted. ¿Sí? Por eso usted va a ver el alboroto familiar que arma. Desheredados los dos. El hermano de su familia que mejores notas tenga solo se acerca con su papá. Les va: ¿puedo ir a la fiesta? Sí, mi hijo, anda. Aquí está el carro, te doy la gasolina y regresa cuando quieras. Pruebe usted. ¿Y qué te venía a traer? A las 12 te quiero aquí. Y olvídate, dinero no te doy. Ahí mira cómo se dice. O sea, tiene sus ventajas, ¿verdad? La cosa es que hemos pensado que la ciencia hay que vivir muy bien. No. El científico no se preocupa mucho por el automóvil que carga. No le interesa si es para moverse. Al científico no le interesa tener yate. ¿Para qué? Se pierde y no lo encuentran. Al científico le interesa tener un lugar donde pensar y gente que lo oiga. Nosotros intentamos traer a Hawking cuando se inauguró el instituto, pero el niño cobra $10,000 la hora de conferencia. Creo que no nos alcanzaba el presupuesto. Cuando yo lo propuse me dijeron: bueno, y si sale de su cuenta, con mucho gusto, y por supuesto que no vino, ¿verdad? Y sigamos la línea temporal y van a encontrar otro generador de conocimiento. Lo van a encontrar aquí abajo. El mismísimo señor que renunció a la ciudadanía alemana, Albert Einstein, ¿verdad? Y la gente tiende a las comparaciones, son odiosas, ¿verdad? Y causan enfermedades en algunos individuos de la humanidad. Y ahí tiene un ejemplo como de 1,65 que jugaba siempre de lateral en la selección argentina porque había que seguir una línea, ¿verdad? Diego Armando Maradona. ¿Cuál es la necesidad de Maradona de compararse con Pelé? Tanto escozor le causa. Siempre tiene que compararse con Pelé. Ya lo invitó una vez a un programa, lo intentó humillar y Pelé le dijo: bueno, ¿quieres que hablemos de fútbol y de éxito? Gana 3 de 4 mundiales y nos sentamos a platicar. Pero no uno con maña, con una mano. Y el otro donde pistearon a la selección de Perú para que se dejara golear y Brasil no pasara a la semifinal. Conozca la historia. Si no, ¿cómo un individuo permite que le hagan una procesión el día de su cumpleaños? Y que hay una religión que se llama maradoniana y que casa gente en los estadios.
Si usted se deja llevar por esos ídolos, revise la lista de mejores atletas del Comité Olímpico y va a ver que lo borraron. Hay mejores. Está Jordan. Está Pelé. A Pelé le agarraron un hijo con acusaciones de narcotráfico, se para enfrente y dice, si es culpable, que lo juzguen y que cumpla. Yo no tengo nada que hacer. Yo intenté crearlo bien y no pude. Su problema. Eso nos hubiera alivianado mucho el caso aquel conocido de una señora que defendió a su hijo y ahí estuvo en la cárcel por él, ¿verdad? Es decir, también hay que tener los pantalones para decir me equivoqué, lo tengo que reconocer. Y estos dos eran virtuosos para eso. Fíjense que a él, por ejemplo, en un debate con Niels Bohr prácticamente lo humilla, porque se tiene que parar y le dice, ya dejemos de hablar de Dios y hablemos de física. A un premio Nobel frente a 30 premios Nobel que le hagan eso, es como que a Messi le hagan tunelito, ¿ves? ¿Me entiende? ¿Y qué hace Albert Einstein? Él no se arremangó el saco y le dijo, venite pues y probemos. Nunca. Se retira 3, 4 años, convoca una conferencia de prensa y al final dice, Niels tiene razón. O sea, se retiró a comprobar si lo que el otro argumentaba era cierto. Y le tuvo que dar la razón. Ese es un científico. ¿Sí? Y si usted quiere comportarse como ellos, no hay puntos por procedimiento. No hay. El infierno está lindamente empedrado de buenas intenciones, pero nunca las cumplió. Mire qué lindo el procedimiento, sí, pero no llegaste a la respuesta adecuada, acabas de hacer quebrar una empresa. Todo fue lindo, pero hiciste quebrar una empresa. Vaya a un banco y que la señorita la atiende y le diga, hola, buenos días, bienvenido, ¿en qué le puedo servir? Y que le deposite su dinero en otra cuenta y me cuenta si le tolera la sonrisa. No, ¿verdad? Entonces el profe de mate tampoco tiene por qué. No hay. Él perdió un examen de ingreso y regresa, lo vuelve a hacer y lo gana. Y de allí despertaron un gigante dormido, ¿verdad? Eso es un poco de la historia de la ciencia. Si lo quieren tener, yo se los puedo dar. Pero es bueno que lo conozcan, ¿verdad? Ahora, esas ciencias son clásicas y esas ciencias permanecen dentro de la estructura de un humano común y corriente. En Guatemala tenemos gente muy buena en física y en matemática, ¿verdad? Empezando por nuestro rector. Él es dentro de los físicos, bueno, es el primer físico colegiado en Guatemala. Es una especie rara en Guatemala, creo que habemos como 52 colegiados. No hay muchos, ¿verdad? No le gusta a la gente la física porque hay que pensar mucho. Y es raro, pero todo lo que usted usa tiene física, todo. Y si la física fracasa, todo lo que usted hace fracasa. Piense un día sin energía eléctrica. Piensa un día, ¿de dónde saca dinero? ¿Cómo saca su dinero? ¿Qué ve a las 10 de la noche? Le entra la pereza, se duerme, no piensa, ¿verdad? Ese es un factor indeterminante. Miren, yo les menciono aquí 3, no voy a hablar de la astronomía porque es más conocida. La astronomía es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el universo, pero debido a lo amplio se ha ido fragmentando en ciencias interesantes. De esto nosotros tenemos exponentes muy buenos, ¿verdad? Por ejemplo, está el doctor Fernando Quevedo. Fernando es, digamos, un alto colaborador de Hawking en la teoría de las cuerdas, de las supercuerdas. Lo fundamentó matemáticamente, después desmienten uno de los postulados de la teoría a pura matemática, y el trabajo escrito, mucho de ello lo hace un guatemalteco, graduado de una universidad guatemalteca, graduado de un colegio guatemalteco. Es decir, formamos bien, no se dejen llevar por la mala información, formamos bien al que se deja. Tenemos a Eduardo Rubio, un doctor en astronomía, graduado en Holanda, que se ha encargado de difundir la astronomía en toda Latinoamérica. Está el doctor Gallegos, que está en Canarias, trabajando para la Sociedad Europea de Astronáutica. Él fue uno de los coordinadores del proyecto del satélite Planck, que fue el que fotografió el universo 7 veces.
y él manejó algunos de los controles, ¿verdad? Es decir, tenemos gente muy buena. El problema es que cuando uno les dice, vaya, ya, ahora véngase a vivir a Guatemala, no se quiere venir, porque nadie quiere echar semillas en el desierto. Y ellos le tienen miedo a eso. Ellos vienen a hablar acá y son considerados locos, ¿verdad? La gente no los conoce. La noticia de Ciencia, vieron cuando le dieron la orden del Quetzal a Fonán, fue un recuadro, porque había metido un gol el pescado y fueron 8 páginas. Así no podemos. Cansa. La misma cara de cansancio que pone su profe cuando después de una hora usted está durmiéndose en clase y él viene con todo el ánimo de enseñarle lo que aprendió. Cansa. Claro que hay estrategias muy pedagógicas como los exámenes cortos y eso, ¿verdad? Ayudan un montón. Yo tengo la suerte de que casi todos de los que les dan clases en alguna ocasión pasaron por mis manos y nos conocemos muy bien y sé que están en muy buenas manos. La gente que se graduó de ingeniero y está aquí dando clases es porque le gusta dar clases. Él podría estarse desenvolviendo en otra cosa. Entonces aprovéchelo. Compre un exprimidor enorme y le saca el jugo. Al estilo nazi, lo mete ahí. ¿Sí? Por cierto, que los alemanes ahora tienen el mal de Ramos, ¿verdad? Arruinaron la Copa del Mundo. La dañaron en la celebración. Eso sí se necesita ser un poco destructivo para... Pero ellos dicen que no se preocupen, que la van a arreglar. Bueno, ni modo. Vamos con la astrofísica. ¿Qué estudia el cuco de ustedes? La física del universo. Ustedes van ahora a física 2. Ya pasaron la 1. ¿Sí? Bueno, debieron haber pasado la 1. La pregunta fue mal hecha. Debieron haber pasado la 1. Y está entre sus buenas intenciones de fin de año pasar la 1. Es una materia lindísima, está muy bien estructurada. Creo que tienen un buen staff de profesores allí y el director del departamento es una persona muy capaz. Creo que lo van a invitar a alguna de las conferencias. Nosotros le decimos muy cordialmente en la Universidad del Cubano, ¿verdad? Él es una persona muy capaz para dirigir el departamento, así que a física, la física que llevan los ingenieros de Galileo es muy buena, está por sobre los estándares. Y quien la aprovecha, le pega. Obviamente el que no, no, ¿verdad? Estudia la física del universo. Surge al entenderse que, fíjense pues, este descubrimiento es fundamental, por eso no crean todo lo que ven en las películas de ciencia ficción. Los elementos que constituyen los cuerpos celestes son exactamente los mismos elementos que hay en el planeta Tierra. No vamos a descubrir elementos nuevos, vamos a descubrir mezclas de esos elementos nuevas, aleaciones nuevas, pero los 100 y pico de elementos de la tabla periódica de acá son los 100 y pico de elementos que ha de haber en Mermac, el planeta de Alf, los mismísimos, ¿verdad? Tal vez a ellos se les ocurrió, tuvieron la oportunidad o las condiciones de mezclarlos en otra forma. Cuando eso se entiende, entonces dijeron las leyes de la física deben de ser las mismas para nosotros, acá y en cualquier planeta del universo que consideramos ascienden a millones de planetas, solo la Vía Láctea, y hay alrededor de 10.000 galaxias, ¿verdad? Observables. No quiere decir que ese sea el conteo total. Voy a ponerles acá unas simulaciones para tratar de explicarles algo. Esto es hecho por una universidad estadounidense. Los ingenieros en sistemas se dedican a hacer esto. Les voy a poner algunas que nos han ayudado a entender el universo a través de la astrofísica. Miren todas las animaciones que tienen. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, uno de los mayores descubrimientos de la física son las ondas electromagnéticas, ¿verdad? La contribución de Ampère, de Faraday y la síntesis de Maxwell nos permiten entender que la luz viaja como una onda, pero no tiene un medio elástico que vibre para viajar, y por eso viaja a velocidades altísimas. Y descubren que no solo la luz tiene esas propiedades, sino que hay todo un espectro llamado espectro electromagnético. Tienen dos características. Uno de ellos es la frecuencia y otro de ellos es la longitud de onda. Cuando yo las multiplico, cualquiera de esas ondas me da una constante,
3 por 10 a la 8 metros por segundo, que le llamamos la velocidad de la luz. Pero no es la velocidad de la luz, es la velocidad de cualquiera de esas ondas electromagnéticas. Entre ellas están las ondas de radio, AM, FM, VHS, Ultra VHS, y todas ellas con las que yo transmito programas de televisión y usted sintoniza una estación radial. También están las microondas que usted utiliza para calentar alimentos, para localizar aviones en el aire a través de los radares o para generar llamadas a través de los celulares. Hay un pedacito de eso que nosotros podemos ver y le pusimos egoístamente el nombre de luz, ¿verdad? Solo un pedacito decodifica nuestro ojo, que es una joya. Alguna vez podríamos en el curso de física explicarles cómo funciona el ojo. Eso lo van a cuidar más al salir de esa clase. Los modelos se han replicado ahí, el modelo RGB fue replicado de allí, ¿verdad? Porque los bastones y los conos decodifican el rojo, el verde y el azul, y un píxel tiene esas 3 casillas en cualquier monitor de colores. Y la estimulación energética de ellos hace que yo vea millones de colores. Así funciona su ojo. Tiene una, digamos, definición de aproximadamente 200 megapíxeles, pero aún así dentro de la naturaleza es malo. Un halcón tiene mejor ojo. Nosotros no somos poderosos parte por parte. Nunca se va a poner a jugar luchitas con un oso. Sí, porque vamos a perder un alumno y eso nos va a doler mucho. Nunca se va a poner a correr con una chita. Y jamás va a poner a brincarse con un canguro. Para eso use su cerebro. Porque en contexto, funcionalmente, usted es más inteligente. Para eso existía un libro que se llamaba la tentativa del león y el éxito de su empresa. Léanlo. Yo no puedo ponerme a gruñir con un león y tratar de ganarle, pues. Si quiere, probamos. Pedimos permiso en Aurora y lo llevamos y va a ver qué buen filete va a tener el león en ese momento. No le gana, pero puede pensar. Piense. Piense. El elemento diferencial de todo lo que estamos viendo es pensar. Cuando usted deje de pensar, abúrrase de la vida. Piense siempre. Y a pesar de que es la particularidad del humano, les cuento que es lo que menos hacemos. En el 90% de nuestro trabajo o de estudio no pensamos, aplicamos procedimientos. Por eso anteriormente nos enseñaban casos de factorización. Era más fácil identificar un caso y seguir un modelo. ¿Me entienden? Que pensar cómo deshacer eso sin tener un modelo. Por aquí hay un dilecto profesor de matemática que siempre dijo: enseñar a factorizar es sencillo. Traigan un tubo de pasta de dientes, la sacan toda, la esparcen sobre una mesa y eso se llama propiedad distributiva. Ahora metan la pasta de dientes en el tubo y están factorizando. ¿Cómo le va a hacer? Va a agarrar una cucharadita y va a empezar por la boca principal, o va a cortar en la parte de atrás, la va a meter todo y después va a quemar la parte de atrás. A eso es lo que le llaman casos de factorización. ¿Me entienden? Pero úselo. Se lo pusieron bien protegido, está bien protegidito y le pone sobreprotección y un montón de cosas. Entonces úselo. No es exotérmico, no se calienta al pensar. ¿Ha probado tener el iPhone encendido mucho tiempo? Se calienta, ¿verdad? Ahí hay una falla de diseño. Lo mejor que hay, pero hay una falla. Y si le duele, dele gracias a Dios. ¿Sí? Eso quiere decir, todo buen músculo que se usa, duele, ¿verdad? Entonces de esto apareció lo que nosotros llamamos el espectro de los elementos, ¿verdad? Los espectros son 3. Hay espectros continuos, como cuando yo expongo una fuente de ondas electromagnéticas y analizo el espectro, ¿verdad? Lo que yo veo de ese espectro es en cuestiones lumínicas, desde el violeta hasta el rojo. Por eso es que se usa mucho de contraste para señales de tránsito miren, porque es de mayor contraste, entonces resalta ante el ojo, ¿verdad? Esa es una de las razones. Antes se usaba el amarillo con el negro, porque el negro era la ausencia de las frecuencias, pero se dieron cuenta que al combinar el verde con el blanco era mucho mejor, y por eso las señales cambiaron de color. No es el capricho de alguien, hay detrás de eso cosas que nos interesan. Ahora, ¿por qué hablamos del espectro? Porque hay un espectro continuo,
Hay un espectro de emisión, los cuerpos emiten algún tipo de onda, ya lo vamos a ver funcionando después, y hay un espectro de absorción. Entonces, cuando los físicos entendieron que había emisión, absorción y continuidad, dijeron: ahora podemos catalogar a las estrellas del universo en base a su espectro. Y en base a eso podemos saber el tamaño que tienen las estrellas, ¿verdad? Cuando ustedes ven Orión, Orión tiene el cinturón y tiene dos estrellas muy brillantes, una en esta esquina y otra en diagonal. Una es Rigel y otra es Betelgeuse. Rigel es alrededor de unas 10.500 veces más grande que el Sol. Por eso la ven hasta donde está a simple vista, ¿verdad? Queda como a 100 y pico de años luz. Quiere decir que hoy que salgan en la noche, porque les va a matar la curiosidad y la van a ir a ver, hoy que salgan en la noche, usted está viendo la estrella de hace 100 y pico de años. Ese es un problema de la astronomía, estudiamos cosas viejas. Entonces yo salgo y veo al Sol y lo veo 7 minutos viejo. La luz del Sol se tarda 7 minutos y pico en llegar acá. Entonces cuando yo analizo el rayo de luz de ese momento, es el rayo de luz de hace 7 minutos. Cuando usted ve Sirio, cuando usted ve Alpha Centauri, ve una estrella de 4.5 o 5 años luz de distancia. Quiere decir que es la luz que se produjo hace 5 años, ¿verdad? ¿Me entiende? Por eso las novias no le aguantaban a Albert Einstein, porque imagínense eso y su explicación en una noche romántica, ¿verdad? La otra pobre diciendo: qué lindo, sí, sí, pero lástima que estás viendo la luz vieja. Y cuando volteaba no había nadie. Así que todo en su momento y con cautela, ¿verdad? Si no, se van a meter en clavos. Creo que aquí hay otro que nos interesa, sí, esos son los 3 espectros. Yo puedo jugar con él moviendo a ese señor, ¿verdad? Puedo ponerlo acá, ahí tengo un espectro de emisión. Puedo ponerlo acá y tengo un espectro continuo, ¿verdad? Y entonces depende desde donde yo lo vea, tengo los espectros que me interesan ver. Y eso me sirve para saber si el universo se está expandiendo o el universo se está contrayendo. La buena suerte para ustedes es que durante los próximos miles de millones de años continuará expandiéndose. Usted asústese cuando en el noticiero vea el universo empieza a contraerse. Si la teoría del Big Bang es cierta, todo va a tener que caber en el mismo lugar de donde salió. Yo lo veo problema que todos quepamos en la tarima. Ahora imagínense en un puntito así, que cabemos, ¿en qué estado? No sé. Pero es calamidad, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado a algunas cosas. Miren esto, pues. Por aquí tengo, aquí. Me ha ayudado a entender esto. Cuando yo veo el espectro de algo, puedo ver cómo se comporta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Me interesa saber que esa es una estrella y que si el espectro permanece estático, no hay nada alrededor de la estrella. Pero si el espectro se mueve como ustedes lo ven acá, entonces alrededor de él hay algo girando y eso puede ser un planeta. Le llamamos exoplanetas, ¿verdad? Noten, les voy a dar 3 posiciones. Noten cuando está acá, cómo se corren las líneas al azul. Y miren cuando se aleja, las líneas empiezan a correrse al rojo, ¿verdad? Entonces, si las líneas se corren al rojo, yo tengo algo que se está alejando de mí. Y si tengo las líneas acercándose al azul, tengo algo que se está acercando a mí. Hasta ahora, para cuando yo mire a cualquier lado del universo, las cosas se están alejando. Entonces el universo está en expansión. Seguro no se le había ocurrido ni a usted, ni a mí, ni a todos juntos. Para eso están los genios. ¿Entiende? Es que mire, pues, aunque usted sea promedio 99, es un mortal humano, ¿verdad? Para llegar a ser genio, tiene que hacer algo que cambie la vida del mundo. Mientras tanto, me hacen el favor de pegarse masking tape en las suelas, con los piecitos en el suelo. Puede ser muy bueno en mate, eso lo puedo, y le agradezco que sea muy bueno en mate. Puede ser muy bueno en física, y se lo agradezco. Pero cuando usted levite, es genio. Antes no, ¿verdad? Y ese ha sido un problema de entendimiento. No se trata de hacer una tijereta al cuate del barrio para que lo contrate el Real. Eso es distinto. ¿Me entendió? Tiene que ser constante. Entonces, por favor, hay veces que
la presunción nos gana un poquito y empezamos a llevarnos las de uno es bueno, tal vez con suerte. Puede ser extraordinariamente bueno con más suerte. Pero de eso al nivel de Newton y de Einstein, su epitafio será lindo y lo van a recordar por 10 años. Pero que lo recuerden 500 años después. Y que se sigan torturando generaciones con los conocimientos de ellos 500 años después. Esa es otra historia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me entiende? Ve el cambio, ¿verdad? Eso lo usamos, eso se usa actualmente. Eso hace, por ejemplo, el Instituto de Astronomía en Canarias, de Astronomía y Astrofísica en Canarias. ¿Sí? Por eso fue que estudiamos el tránsito de Venus hace algunos años, ¿se recuerda? Que pasó el tránsito de Venus por ahí y nos interesaba. Muy bien, entonces esa es la astrofísica. Nos sirve muchísimo. Pero hay una ciencia interesantísima. La cosmología. ¿Han oído hablar de que una parte histórica muy importante de las culturas es la cosmovisión? Cómo concebían ellos el universo y su entorno. No creo que hayan leído muchos el Popol Vuh. Antes era una lectura obligatoria, pero la idea de los hombres de lodo, de los hombres de esto y de aquellos, me da la idea de errar para llegar a lo bueno, supuestamente hablando, ¿verdad? Para entender que no somos tan buenos, debe ir a ver el planeta de los simios. Vaya y véalo, y va a ver que todo lo que el humano toca, lamentablemente, lo vuelve malo. No sé por qué. Es decir, no es la religión lo malo. Es cuando usted se fanatiza con la religión. No es la política lo malo. Es cuando usted se fanatiza con. No es el fútbol el que mata gente, son los fanáticos. ¿Me entiende? Cuando usted cae en extremos, estamos en problemas. Y ahí hasta los pobres simios pararon medios malos, ¿verdad? Y a volver malo a un simio, si nosotros somos la única especie que nos matamos. Por eso cuando vaya a ver la película, tómenle conciencia a la frase que le dice el simio líder a todos los demás. ¿Verdad? Simio no mata, simio. En Guatemala cuesta 185 quetzales que lo manden a matar. ¿Cuánto paga de universidad? Pongámosle 1850. La 10ª parte. Y si usted le cae mal a alguien, lo manda a matar. Y tal vez encuentra a alguien que quiere entrar a una clica y le cobra menos. ¿Verdad? Sé que en la mente maquiavélica los que tienen potencial malo están pensando me sale barato. Cuidado porque ya pudieron haber pagado antes, ¿verdad? Y se lo llevó el río. ¿Qué hace la cosmología? Estudia todo lo relacionado con el universo. Esta rama es preciosa. Los cosmólogos son gente con un talento sorprendente. Estudian el origen del universo, la forma del universo, el tamaño del universo y las leyes del universo. Lo que hoy conocemos por universo. Porque a pesar de que se dice que es finito, sabemos dónde termina. Y sabemos que está creciendo, por eso le pusieron infinito, porque continúa. El problema va a ser cuando deje de hacerlo y venga de regreso. Estire un hule, estírelo, a ver qué bonito se siente. Estírelo, va a ver qué lindo se siente, y ahí suéltelo. Si no se quita, va a ver qué bonito se siente, ¿verdad? Es lo mismo que le puede pasar al universo, es uno de los escenarios. La cosmología es muy estratégica, plantea escenarios, porque ninguno de nosotros vamos a ver qué va a pasar, ¿verdad? El Sol es una estrella que va a vivir alrededor de 9.000 años, 9.000 millones de años. Años en nuestra terminología. Y va por la mitad, como por 4.500. Así que no se preocupe porque sin luz solar no se va a quedar. Tal vez su por 10 a la 10 nieto. Él tal vez, ¿verdad? Así que apúrese. ¿Sí? Hasta el momento la teoría más uniforme es el Big Bang. El Big Bang, el concepto de gran explosión, tiene muchos puntos fuertes y tiene muchas debilidades. Esto que está aquí es tratar de esquematizar, ¿verdad? Hubo un momento en el universo
al que se le llama singularidad matemática. Todo estaba comprimido, junto, altamente denso, inimaginablemente denso, y de repente, por alguna extraña razón, tal vez derivado de su alta temperatura, explota y se esparce alrededor del universo. Este año, el año pasado y este año fueron notables para la física por dos razones. Este año se tuvo por primera vez evidencia de un elemento que nos faltaba para esta época. Miren, la época de la inflación, donde el universo se tuvo que haber acelerado a velocidades inimaginables. La luz es una tortuga, ¿verdad? Se necesitaban de las denominadas ondas gravitacionales. Y eso fue observado por primera vez en este año. Y de ahí hay diferentes etapas. Está la etapa de la radiación cósmica, que es observada por los laboratorios Bell, cuando esto estaba fraguándose si era cierto o no lo del Big Bang. Luego viene una edad oscura, la luz no se mueve libremente, queda atrapada, los átomos no están perfectamente formados, hay una pugna entre las partículas que hoy conforman el modelo estándar de la física. La física hoy por hoy tiene dos modelos que lo sustentan. La teoría de supercuerdas, que tiene un pequeño clavito, si usted la quiere entender bien, le faltan algo así como unos 17 cursos de mate para entenderla bien. Y su concepción tiene que ser tan abierta que tiene que entender 11 dimensiones, no 3. Entonces tiene problemas, ¿verdad? Y el otro modelo que la sustenta muy bien es el modelo estándar, que se basa en 12 partículas fundamentales. Los leptons, cuyo mayor representante es el electrón. El leptón no se fragmenta. Los quarks, el alto, el bajo, el lejano, el cercano, el extraño y el amigo, que cuando se juntan forman partículas como el protón y el neutrón. Y los bosones, que son los portadores de las fuerzas de la naturaleza. El fotón, de la fuerza electromagnética, los bosones W y se me fue el nombre de los otros, que sustentan la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unida los quarks, y la fuerza nuclear débil, que mantiene unido el electrón con el núcleo. Y un misterio que hasta el momento se cree que se logró ver en el año del 2013, que es el bosón de Higgs, llamado la partícula de Dios, que me explica por qué yo tengo masa. Si yo le pregunto a usted que me dé una explicación de por qué tiene masa, cualquier cosa que me diga va a rayar en la mentira. Porque si yo tuviera la máquina capaz de permearlo a usted y meterme en usted y abrir todos sus órganos, cada vez que me meta encuentro vacío. Entre las moléculas, los átomos están a gran distancia. Entre los átomos, el electrón del núcleo está a gran distancia. Y en el núcleo, los protones están a gran distancia del neutrón. Y la suma de la masa infinitesimal de cada uno de ellos no da la masa que usted tiene. Entonces, ¿por qué usted tiene masa? ¿Cómo la Tierra descubre que aquel tiene menos masa que aquel? ¿Qué mecanismo utiliza la Tierra? Podría ser. La gravedad la cuantifica muy bien Newton, pero no explica cómo funciona, y es donde entra Albert Einstein con la teoría de la relatividad, ¿verdad? Piense en una cama elástica y trate de pararse a la par de la cama elástica de una persona de mucha masa. Busque un gordito y lo pone en el centro. Y usted se pone alrededor e intente pararse y no va a poder. Es una explicación del tejido espacial de Albert Einstein, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen los planetas para distinguir a cierta distancia que aquello tiene más masa que lo que está cercano a él? Eso es bien complicado, y para eso se habló del medio de Higgs y la partícula de Higgs, el bosón. Les voy a poner un ejemplo. Es una explicación es un símil muy práctico, ¿verdad? Ustedes son periodistas. Ustedes son el medio de Higgs. Nadie los percibe. No sabemos de qué están hechos, ¿verdad? Y de repente entra Juan Pérez. ¿A quién de los periodistas le interesa? A nadie. Pero de repente entra Messi. Se paran.
Y cuando él intenta moverse entre ustedes, van a caerle los micrófonos, las manos, las libretas para intentar entrevistarlo. Entonces lo hacen perder velocidad. Y al perder velocidad pierde energía cinética. Y si la ecuación de Einstein de E es igual a mc cuadrado es cierta, esa energía se tiene que convertir en masa. Entonces aparece el concepto de masa. Ese es el medio de Higgs y el bosón, ¿verdad? Todos esos descubrimientos son recientes. Es decir, Higgs ganó el premio Nobel porque su teoría es de 1960, si no me equivoco, pero hasta ahora pudo observarse en un descuartizador de partículas que le llaman acelerador de partículas, ¿verdad? Realmente descuartiza partículas, las deja ir, las explota y ahí vemos que se forma. Luego vienen las etapas de la formación de los planetas y la formación de las galaxias, ¿verdad? El sistema solar, por ejemplo, entra por acá a 4.500 años luz, a 4.500 años, millones de años, perdón. No somos muy viejos en comparación con, miren, la edad del universo. 13.700 millones de años luz, ¿sí? Enorme. Cuantifíquelo, es decir, no lo logra. Ahora, eso no es el universo observable. Como la explosión fue en todas direcciones, yo tengo prácticamente un radio para la derecha y para la izquierda de poder ver el universo. Entonces estoy hablando de unos 49 millones de años luz que yo podría observar. Pero no es donde termina el universo, eso es hasta donde yo puedo observar. ¿Me entienden? Esos conceptos son medidas que nosotros mismos llamamos astronómicas, son enormes y nos sirven para entender cómo funciona el universo. Aquí hay algunas sugerencias si la teoría del Big Bang es cierta. Si la teoría del Big Bang es cierta, hay 4 escenarios. De ellos, un universo desacelerado, un universo con velocidad uniforme y un universo acelerado, ¿verdad? En esta se nota que está la línea del presente y se darán cuenta que cada uno de los modelos necesita, para llegar al universo actual, que haya iniciado en una época distinta. Eso se le llama el pasado, ¿verdad? El más aceptado por el momento es este, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que por acción de la gravedad la desaceleración se dé y venga de regreso todo hacia nosotros. Siga pensando en que sigue estirando el hule y se le acabó la elasticidad y viene de regreso. ¿Me entiende? Pero ha pasado por todos los modelos. El modelo de este que termina en un Big Crunch, es decir, se acelera, pierde aceleración y termina en un Big Crunch. Todos juntos en el lugar de donde salimos. ¿Me entienden? Ese es un final. El otro final es que el universo se quede del mismo tamaño porque ya no creció. Y lo que estamos observando hoy es lo que vamos a seguir observando, excepto por la explosión de las estrellas que generan nuevas estrellas, ¿verdad? Esta generación fue prodigiosa porque logró ver explosiones de algunas supernovas. Cuando el Sol se extinga, se va a convertir en una gigante roja. Se inflama y su radio llega más o menos a Júpiter. Para ese entonces quemó todo lo que está a su alrededor, ¿verdad? Una vez logró eso, empieza el periodo de contracción hasta convertirse en una enana blanca y de ahí en una enana negra, se enfría y se terminó la historia. Si la estrella es muy grande, pasa por una supernova y termina en un agujero negro. Es decir, las estrellas tienen finales distintos según la masa. En los humanos se da lo mismo. Haga ejercicio, ¿verdad? Pero haga ejercicio inteligentemente, no se trata de correr como loco, porque si usted corre como loco puede hacer crecer el corazón. Y ha habido triatlonistas que se mueren sentados en una banca perfectamente sanos, porque crearon una bomba muy grande para su cuerpo y cuando dejan de entrenar ya no funciona. Entonces hay que correr a un ritmo determinado para quemar la grasa que usted quiere quemar, pero si crece a lo loco, su corazón lo está entrenando y se vuelve un corazón muy grande. Por eso es que las bandas y las bicicletas traen el 65 y el 85% de su ritmo cardíaco, para que usted corra inteligentemente. No se trata de eso. Y ahí lo mira la gente y dice, ¿qué está haciendo? Está igual de hace 3 años cuando empezó, pues, porque lo que está entrenando es su corazón. Hasta para hacer deporte hay que ser chispudo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál fue el promedio de minutos jugados en Brasil 2014? O solo se sentó a ver los partidos de fútbol. Qué aburrido que ni siquiera pudo ver las porristas. ¿Cuánto fue? 57.
Se cree que un jugador de fútbol, jugando efectivamente los 57 minutos, baja entre 4 y 5 libras. ¿Verdad? Hay que recuperarlas. El propio Messi dijo, si yo no le hago ese pase a Di María para ganarle a Bélgica, no sé qué hubiera pasado en penaltis. Yo le hubiera fallado. Estaba muerto. Jugar a 27 grados Celsius con 90% de humedad, hagámoslo pues, y si le aguanta, aunque sea la selección de Brasil un tiempo, le ponemos buena nota en el curso. Sí, es difícil, es complicado, ¿verdad? Así funciona, el universo funciona igual, tiene sus modelos y hay que buscar cuál se adapta a lo que tenemos actualmente. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es la cosmología y luego viene tal vez lo más novedoso en los últimos momentos, que es la astrobiología. Yo siempre he dicho que es una tristeza que usted no lleve ni química ni biología. Creo que le hubiera dado un panorama distinto de lo que va a crear. Aun cuando cree redes informáticas, ¿sí? El modelo son las redes neuronales, un modelo biológico. Todo funciona en red. Si hubiésemos conectado esto en una red en serie, es un clavo, porque si se quema él, se fue todo. Entonces hay que pensar, ¿qué red? Tal vez un paralelo. ¿Sí? Pero todo es copiado de un sistema anatómico. El humano es la máquina que mejor hemos estudiado. Vea, hay programas, miren, ustedes tienen televisión privilegiada, pero si sigue viendo Esposas Desesperadas, no creo que llegue muy lejos. Aunque Eva Longoria no está fea, pues, pero puede ver la física de lo absurdo. Véalo y va a ver cuán absurdo es uno, ¿verdad? Y ahí va a entender muchísimas cosas. Aquel tonto juego, el chicotazo de los niños que se agarra y el último sale tirado así. Ahí explican por qué, ¿verdad? Es peligroso, porque la velocidad es casi el triple de la velocidad que lleva la cabeza de la cadena. Lo mismo le pasa cuando usted esquía. Entonces, cuando esquía y la lancha cruza, usted va a cruzar con una velocidad 2 punto y pico de veces la velocidad de la lancha. Y si no va concentrado, duele. ¿Sí? Véalo, es importante. La otra es lo mejor de YouTube, un programa en donde la gente ve las cosas que otros suben a YouTube y trata de probar si son ciertos y han desmentido un montón, ¿verdad? Ese es muy bueno. Y una que no se puede perder, pero yo le sugeriría que lo consiguiera en original, la puede conseguir en el mejor centro de acopio filmográfico de Guatemala, el Amate. La puede conseguir, se llama Cosmos, la original, de Carl Sagan. La actual es muy buena. El señor que sale ahí es un astrofísico alumno de Sagan, ¿verdad? Él vio la serie original y se apasionó. Es que Sagan tenía una facilidad para transmitir conocimiento sorprendente. Véanla. Ahí la pueden ir a comprar, cuesta como 5 quetzales el DVD y trae 6, 7 capítulos, ¿verdad? Yo ya no tengo empacho en decir que vayan y compren eso, porque a ellos les cobran una renta por estar en ese local. Entonces están también apadrinando la economía informal. Así que ¿por qué voy a tener vergüenza yo si ellos están pagando una renta que entra al Estado por eso? ¿Me entiendes? Si no quisiéramos, no se les da lugar para vender, pues simple y sencillo. Pero si está, compre. Echa la ley y echa la trampa, dice, ¿verdad? ¿Qué estudia la astrobiología? Es una rama de las ciencias biológicas que estudia el origen y la existencia de los seres vivientes en el universo. Obvio, de la Tierra en adelante. No nos interesa la Tierra, para eso ya hay suficientes teorías, ¿verdad? Sus objetivos son conocer el origen y evolución del universo. Yo no puedo hablar de la vida en el universo si no sé cómo surgió el universo. Establecer el origen y evolución de los seres vivientes en la Tierra. ¿Por qué necesito establecer primero cómo surgió la Tierra? Porque es mi mejor modelo. En base a ese modelo, que es lo único que yo conozco, como no puedo mandar a nadie a que vaya a Sirio a ver cómo sería allá, entonces agarro un modelo. Esa es la importancia de los laboratorios. No es el que usted vea datos en la pantalla de una compu, es que usted pueda llevar esos datos a la vida real. Y nuestro mejor laboratorio es el planeta, científicamente hablando, ¿verdad? Conocer la distribución de los seres vivientes en el universo conocido. ¿En qué lugares podría haber vida?
y cómo la podríamos encontrar, qué implicaciones tendría, y establecer las probabilidades de vida en otros mundos. Hay una ecuación por ahí, no le pongan mucha atención a esa ecuación que aparece porque el resolverla es un poco ficticio y el entenderla igual, ¿verdad? Hay factores allí que son presupuestos y que yo no puedo saber si son ciertos, ¿verdad? Como cuando usted va a llenar el formulario de pago de impuestos, generalmente todo lo que pone allí no es muy cierto. ¿Sí? Si no, no habría exoneraciones del 95%. ¿Sí? ¿Qué posturas hay respecto de la astrobiología? Hay varias. La primera de las posturas es la simplista. Esta postura, que no es cerrada en su totalidad, dice que la síntesis de seres vivientes depende solo de agua, carbono, energía y tiempo. Son elementos fundamentales. Agua, carbono, energía y tiempo. Si usted tiene agua, carbono y energía, pero no hay tiempo, no puede generar vida. Si tiene todo el tiempo del mundo, pero no tiene energía, no va a generar vida. Entonces necesito que se den los 4 elementos, ¿verdad? Para la vida que nosotros conocemos. No podemos imaginar otro tipo de vida que no la conocemos. Es decir, no hablo de la forma del ser viviente, no me interesa. Si no tiene orejas, si no tiene ojos, si no tiene cabeza, no me interesa. Me interesa que viva. Y para vivir tiene que tener un intercambio energético con su entorno, pero para eso necesito agua, carbono, energía y tiempo. Si no, no sirve. Luego está la geocentrista. Aquí ven el ego humano, ¿verdad? Se cree el centro del universo. Y se creyó el centro del universo durante mucho tiempo. Cuando le demostraron que daba vueltas alrededor de una estrella clase G5, llamada el Sol, entró en cisma. Por poco quema a los cuates que lo dijeron. Le dio miedo. Entendió que no era muy especial. Entendió que éramos hormiguitas. Y que por allí pueden haber elefantitos, ¿verdad? Y que así cada vez que usted disfruta matando una cucaracha y regocijándose por el tronido, podría ser que algún día le toque el papel debajo del zapato. Ay, miren, aquel congor, otro humano. Podría ser, ¿verdad? Así que, por eso los biólogos son exageradamente cuidadosos de la vida. Entonces, guarde, frente a un biólogo, usted mata una hormiga y le va a traer a los derechos humanos, ¿verdad? Esto habla solo de la Tierra, que la vida surgió solo en la Tierra. Ese es un punto de vista que es para la mayoría de científicos impensable. Voy a la relativista. La síntesis de los seres vivos puede ocurrir en cualquier forma y en cualquier parte del universo. Todo se vale y el modelo de vida se basa en cualquier elemento de la tabla periódica. El problema que tenemos nosotros es que basamos todo lo orgánico en él, miren. Pero yo no sé si puede haber vida en base al azufre. En una de las lunas de Júpiter hay tormentas, hay nubes, hay lluvia, ¿verdad? Pero son de azufre. Allí nosotros no podríamos vivir. Pero eso no quiere decir que haya un organismo que sí. La naturaleza es tanto. Nosotros tomamos como modelo esto, pero podría surgir esto. Por eso aparece la teoría relativista. Y luego la reduccionista dice que la vida tiene que estar ligada a las leyes que conocemos de la Tierra. En este momento la astrobiología está buscando en base a esto y en base a esto vida en otros planetas. ¿Sí? Esa era la importancia de buscar planetas. Cuando Venus atraviesa el Sol, la gente, miren, fuimos 5 universidades y 3 colegios los que hicimos el esfuerzo para invitar a ver el tránsito de Venus. El Ministerio de Cultura se nos unió y juntamos entre todos a 700 personas. El concierto más gacho de cualquier grupo hubiera juntado más. Pero la gente no le entiende qué es el chiste de... Cuando uno ve un tránsito, lo que entiende es que si yo tengo una pantalla y esa pantalla recibe la luz de la estrella, cuando algo muy minúsculo pase por él, va a producir una pequeña sombra, lo que disminuye la intensidad de la luz captada. Y si eso sucede periódicamente, quiere decir que esa estrella está teniendo el tránsito del mismo cuerpo constantemente y que probablemente ese es un planeta.
entonces lo estudio. No todas las estrellas son planetarias. Hay estrellas que no son planetarias, no tienen planetas a su alrededor, ¿verdad? Entonces una de las primeras condiciones es una estrella planetaria. Y en el caso nuestro está la ideal para el lugar donde está la Tierra. Si la Tierra no estuviera en ese lugar, estaríamos con otro tipo de estrella, ¿verdad? Para que pudiera haber vida. Eso es una cosa que hay que pensar. Es decir, yo quiero vida en la Tierra, necesito tener una estrella más o menos a la misma distancia que está el Sol de nosotros. Pero si yo quisiera tener vida en Júpiter, necesitaría una estrella de otro tipo para que la cantidad de luz llegara hasta ese momento. El problema es que las estrellas se comportan inversamente proporcional a su masa. Entre más masa tienen, más rápido se mueren, ¿verdad? Es lo mismo que le pasa a las personas. Entre más masa tengo, necesito más consumo de agua. Y si no me cuido, mi catarsis energética termina antes. Eso puede suceder, y en las estrellas sucede, ¿verdad? Luego de esto nos interesan cosas como ¿cuáles son las condiciones para que haya vida? ¿Y por qué el planeta Tierra es ideal? Esa es una pregunta idónea, ¿verdad? Un espacio tridimensional, de plano. Se pensó muchas veces pensar en vida bidimensional. Y dijeron, no se puede, porque las moléculas son tridimensionales, ¿verdad? Necesito un espacio tridimensional. Luego, la cuarta dimensión es el tiempo. Por eso necesitábamos agua, carbono, energía y tiempo. Si no, no sirve. Aquí entra la termodinámica. Las leyes de la termodinámica son fundamentales y me dicen que la flecha del tiempo solo viaja hacia adelante. No puede viajar hacia atrás, ¿verdad? A Albert Einstein le preguntaron una vez si él creía en los viajes en el tiempo. Él era muy simpático para contestar. Una vez encontró a Marilyn Monroe y Marilyn Monroe le dijo, imagínese, doctor, un hijo entre nosotros dos. Con su inteligencia y mi belleza sería perfecto. Y a Albert Einstein se le queda bien y le dice que no es eso lo que me preocupa al revés. Cuidado con lo que digan. El presidente Obama le dijo a su mujer en una reunión, mira, ahí está tu exnovio. Si hubiera seguido con él, hubiera sido jefe de meseros. Y la señora se le queda bien y le dice, no, él hubiera sido el presidente. Cuidado con lo que plantean, ¿verdad? Entonces para Einstein era tenebroso un hijo con la belleza de él y la inteligencia de la Monroe. Eso hubiera sido un poco complicado. Necesitamos un superacelerador, ¿verdad? Esa es la estrella. Necesitamos la energía en el grado y en la intensidad propicia para que el proceso se acelere. Ese es exactamente la estrella que nosotros necesitamos. En el caso de la Tierra, una de ese tipo. Si no, una más grande nos quema y una más pequeña no nos irradia. Entonces la vida podría haber estado en Venus o podría estar en Saturno, según su caso. Necesitamos un eje de rotación estable para las condiciones climáticas. No podemos recibir luz todos los días, ni estar en la oscuridad todos los días. Nos moriríamos del calor o del frío, ¿verdad? Necesitamos un campo magnético que nos proteja de la radiación del superacelerador. Por eso están las auroras boreales. Si la magnetosfera terrestre no existiera, el índice de leucemia sería enorme. Enorme. Entonces necesitamos que nos proteja alguien, y para eso está el campo magnético. Y el campo magnético puede deberse a la rotación del centro de la Tierra a través de una sustancia que se conoce como magma, ¿verdad? Y esa sustancia se mueve y genera particularidades magnéticas. Cuando ustedes vean electromagnetismo, les van a enseñar la teoría de los dominios magnéticos, que es una de las tantas, del orden, ¿verdad? Y los espines se ordenan para generar magnetismo. Por eso es que las primeras las primeras tarjetas para llamar por teléfono tenían una banda magnética. Y cuando yo metía la tarjeta, al meterla, el contacto con la electricidad hacía que las moléculas se desordenaran y yo perdía tiempo en mi tarjeta. Pero los físicos descubrieron que entre la baja temperatura y el orden hay una relación. Entonces, que si yo agarraba la tarjeta, la metía en una bolsa plástica al freezer durante una noche, le sacaba entre 6 y 7 minutos de tiempo de llamada. Para eso sirve la física, ¿se dio cuenta? Entonces pasaron al chip. Pero ese truco se sigue usando con las baterías. Cuando se le acaben las pilas del control remoto y no quiere comprar, métalas en una bolsa plástica al freezer y le va a sacar 2 o 3 semanas más. Para eso sirve la física. Es decir, entiendo que Gisela y compañía lo estén atormentando en otra cosa, pero para eso sirve la física, ¿verdad?
Así que ahora ya puede meter las pilas en una bolsa plástica, ya es un gran adelanto. Necesitamos un escudo contra la radiación cósmica. Eso lo hace en nuestro campo el ozono, ¿verdad? Necesitamos una presión ambiental moderada. La presión ambiental debe ser para que la vida se desarrolle. Y nosotros tenemos extremos. Cuando la FIFA propone que se jugara en Bolivia, descubrieron que la presión atmosférica podría hacer estragos. Es baja por la altura. Entonces, para que yo gane el oxígeno que aquí en Guatemala hago con esto, allá en Bolivia tendría que hacer 10 veces. Y eso produce condensación en los pulmones y el jugador puede colapsar. El que nació en Bolivia, nació acostumbrado a eso. Si usted alguna vez viaja a Bolivia, le recomiendan dormir la primera noche. Duerma, no salga de parranda, porque así sus pulmones se adecúan. Si usted se mete a hacer tonteras esa primera noche, probablemente va a parar en un hospital, porque sus pulmones no van a aguantar. Blatter lo entendió muy bien y le surgió la brillante idea de irse a Qatar, ¿verdad? A probar con la temperatura. Por eso dirige la FIFA. Gana muy bien, pero mire, no mire el éxito por plata. No lo mire. Bill Gates no pensó en plata cuando sus descubrimientos. La plata vino de rebote. Y ahora gana $1 millón diario. Lleva 10 años haciéndolo. Jobs no pensó en plata. Y la tuvo mucho, ¿verdad? Y probablemente Carlos Slim no pensó en plata cuando nació su negocio. Pero ahora la tiene. Entonces no piense en ella y tal vez la tenga. Y si no la llega a tener, nunca pensó en ella, ¿verdad? Necesitamos sustratos aglomerantes. Estos son los que faciliten la acumulación y que las moléculas se formen. Aquí, por ejemplo, entra el fosfato y el carbonato de calcio. Eso abunda mucho en la Tierra. Y necesitamos agentes condensadores. Esto produce la síntesis abiótica y aquí entra el hidrógeno, el acetileno, el cianuro de hidrógeno, perdón, y el acetileno. Es decir, si esas condiciones no se dan, yo no puedo pensar en vida como la conozco. Y cuando piensen en vida, por favor, no piensen en el humano. El protozoario más minúsculo vive porque intercambia energía. Entonces no necesariamente vamos a encontrar un fulano que se parezca a nosotros. Probablemente encontremos vida en forma microscópica. Eso sería un gran adelanto porque quiere decir que todas las teorías de la cosmología y de la astrofísica son ciertas y ahora las sustenta la astrobiología. No hay en Universidad Guatemalteca donde se enseña astrobiología porque a la gente no le gusta. No les da como temor las ciencias nuevas. Miren, cuando uno le decía a sus papás, ¿qué vas a estudiar? Le decía el papá, física, te vas a morir de hambre. ¿Cómo vas a estudiar física? ¿De qué vas a vivir con eso? Y no dejaba de tener razón, ¿verdad? Pero si le gusta, le gusta. Esos son como los gustos, para cada roto hay un descosido, ¿verdad? Para lo que alguien es Claudia Schiffer, el otro dice, nah, muy flaca. Es cuestión de gustos. Usted estudió ingeniería, espero, sabiendo a qué se metía. Esa es una primera cosa importante, conozca qué va a estudiar. La gente se mete a estudiar arquitectura porque es buena para el dibujo, y yo fiasco, lleva estructuras, lleva mate 1, 2, 3, 4, y ahí van para afuera diseño gráfico, ¿verdad? Por eso se crean las carreras nuevas, hay que tener mucho cuidado con eso. Y si usted siente que no va a navegar bien, salga ese tiempo. Salga ese tiempo. Tal vez su vida era la medicina y usted puede hacer mucho en ingeniería, en medicina, descubriendo nuevos aparatos. Por ejemplo, ¿verdad? No se empecine porque tiene 8 generaciones arriba de ingenieros y usted tiene que ser ingeniero. Ahí sí yo me le revelo un poco a los padres de familia porque arruinan mucho a los hijos cuando quieren que estudien lo que ellos son. Usted tal vez ha pensado ser médico porque su papá es médico y le va muy bien. Era otra época, era otra generación y tal vez usted no va a tener ese éxito ahora porque el medio es distinto. Hay clínicas cada 2, 3 cuadras, entonces ya no tienen la misma clientela de antes. Yo estudié Derecho y no lo ejerzo porque mis compañeros de Derecho no tienen chance. Cuando yo me metí a Derecho, yo iba 6 años arriba de mis compañeros de clase,
Yo ya había estudiado física y me preguntaban qué estaba haciendo ahí. Y yo decía, no es tu plata, ¿qué te importa? Simple, sencillamente, ¿verdad? Su pregunta era qué hacía un loco de números allí. Y es que era realmente reconfortante. Después de hacer 700 integrales, leer un libro de 700 páginas no tiene dificultad alguna. Lo termina en media hora, 20, 30, 40 horas si quiere, y lo entiende todo perfectamente bien, no le da pereza. Esa es la bonanza de esas ramas, ¿verdad? Pero tiene que gustarle. Y mis pobres amigos ahora tienen que trabajar en bufetes de los abogados grandes porque no hay clientela. Nosotros somos un país muy desordenado. Cuando usted va a Alemania, vaya alguna vez, y dice, quiero inscribir a mi hijo aquí. Y los alemanes se le quedan bien y le dicen, usted viene de Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Espero que no sea por la cara, dice uno, porque ni modo. Mire pues, ¿dónde vive? En tal lugar. Bueno, ese es el listado de colegios a los que puede ir. Pero es que ninguno de estos me gusta. No, señor. Yo le estoy dando una información. No le estoy preguntando. Ese país funciona así. ¿Le gusta? Sí. Entonces haga caso, ¿ves? ¿Me entiende? Hay una confianza tal en todos los colegios que se puede meter a cualquiera, donde quiera, cerca de su casa. Los notarios y los abogados se ejercen por circuitos. Si usted vive en zona 15, puede atender a los de zona 15. No puede atender a un cliente de zona 10. Para eso están los notarios del circuito de zona 10. Todo el mundo tiene trabajo. Mire el nivel de desarrollo. Pues yo tengo una sobrina viviendo allá. Se fue con una nena y su esposo. Y ahora van a hacer otro allá. Oiga pues, eso no es nivel de desarrollo, eso se llama travesura, ¿verdad? Mire pues, recibe una nota del ayuntamiento diciéndole que cuando nazca el bebé, ella tiene derecho a 3 noches de una enfermera pagada por el ayuntamiento que esté con ella en el hospital, y que si necesita ayuda en casa para cuidar a su otra hija, puede pedir la prórroga y se la dan durante 15 días en casa, y que eso no tiene costo alguno, y que cuando nazca su hija y su esposo tienen derecho a una habitación dentro del hospital para que no estén separados. Eso es, por eso nos ganaron. Yo escribí en el Facebook y recibí unas maltratadas increíbles y les dije, el problema no es de Brasil, Argentina se va a quedar igual. El problema es que allá trabaja en equipo y que los nuestros, los buenos, se van. Y entonces cuando nos lo traen para prestárnoslo, para hacer un equipo, no da tiempo. ¿De qué se necesita? Agua, energía, carbono y tiempo. Entonces yo no puedo traer a Neymar 3 meses antes del Mundial para que se acople a un equipo que no conoce, si ha estado jugando allá todo el tiempo. ¿Qué ventaja tenían los alemanes? Todos juegan allá. Entonces se conocen. Y así fracasó Uruguay, y así fracasó Colombia, y así fracasó Brasil, y así fracasaron todos con más o menos estruendo, pero fracasaron. Y el equipo europeo iba sólido, ¿verdad? Jugando en equipo. ¿Entendió el mensaje, verdad? Si usted se va, váyase. A mí no me importa, pero regrese. Regrese acá. Haga obra acá. A mí no me interesa un cantante famoso viviendo fuera para oírlo una vez en un concierto al año, o cada 2 años, o cada 3 años. No me interesa. ¿Cómo hace Guatemala eso? Nada. A mí no me interesa tener un matemático famoso allá que invente cosas para que sean famosas allá. Hemos salido de la crisis por eso. No. Entonces mire, estos bellos instrumentos llamados ojos pueden ver más allá de la punta de su nariz. Hay gente que lo necesita, y no su familia. Somos 15 millones. Y ahí, en San Mateo la Colina, ha de haber un niño genial que sobrevive con 5 quetzales al día a su familia. ¿Por ahí usted? No le alcanza ni para el chuco. Y ellos comen el papá, la mamá y los 2 hijos, los 3 tiempos de comida. Eso es ingenio. Si a usted no le dan dinero al bajarse de allá cuando hace la cola en la entrada, papá, me están vacinando, hombre, dame dinero, papá, si no tengo. Me están vacinando y el policía, muévase, todo el mundo maltratándolo. Al fin le dan 20 pesos y todavía se le queda viendo y le dice, 20, papá, con eso no me alcanza ni para Burger King. Piénselo, pues.
Son 4 días de vida de alguien en una familia completa en el interior. Piénselo. Les voy a mostrar esto de la posibilidad de vida y van a ver lo que hicieron estos niños. Voy a cerrar este y este. Miren pues, este está en Astro. Voy a ver si lo encuentro. Creo que lo tengo por acá. Es que es interesante porque aquí podemos plantear dónde vive, dónde podríamos tener vida. No. Creo que lo tengo aquí abajo. Es que son tantos applets que se pierden. Aquí está, zona habitable. Este applet es brutal. Si la estrella que usted tiene, las estrellas son clasificadas en un diagrama que se llama HR, que calcula su posición en ese diagrama en base a la luminosidad y a la temperatura de la estrella. Las estrellas que son estables están en esta línea que se llama secuencia principal. Este es el Sol, ¿verdad? Una clase G5, G4. Miren la zona habitable que produce una clase G4, G5. ¿Ya vieron quién está justo en medio de la zona habitable? La Tierra. Para esa estrella no hay vida ni acá, ni acá, ni acá, ni allá. Hay vida en esta franja. ¿Me entienden? Si yo me traigo la zona habitable hacia acá, creo que la puedo mover. Por aquí tengo para moverla. La zona habitable para allá. Miren lo que le va pasando a la estrella. La estrella se está corriendo. ¿Ya vieron el tamaño de la estrella ahora? Para que haya vida en una región como Marte, a la vecindad. Necesitaríamos una estrella de otro tipo. Y esto no es como cambiar un bombillo, pues. Yo no puedo pasar de las incandescentes a las otras así de fácil. Ay, desconectemos el Sol y pongamos otro. Y ahora nos vamos a ir a vivir a Marte. De hecho, estaba el programa de Mars One para ir a Marte y no hay retorno, ¿verdad? Algunos de los guatemaltecos participamos en ese rollo y en el camino algunos nos arrepentimos. Son 9 meses para llegar y no hay retorno. Va a ser el primero en el RENAP con la nacionalidad marciana, pero no lleva suficiente comida y si no la puede generar, me parecería que la muerte va a ser un poco angustiosa, ¿verdad? Van a ir 24. Espero que si la intención es poblar Marte, manden de diferente género, ¿verdad? Si no, si está muy arriesgado, muchacha. Si no, si está muy difícil. Miren, voy a sacar la zona de más allá de Marte por el cinturón de asteroides. Miren el tamaño de la estrella. Ya se salió de la secuencia principal. Ya no es una estrella con características de secuencia principal. No garantizamos que exista mucho tiempo. Todas estas aplicaciones son hechas por ustedes en base a los conocimientos que adquirieron en ciencia básica. Todo esto lo hacen ingenieros. Todos los applets lo hacen ingenieros, pero para eso necesitan un sustento académico fuerte. Lo están teniendo. No crean que hay mala fe. A uno le dicen, es que ¿por qué me hizo perder? Yo no te hice perder. De hecho, conmigo tenía 100 al iniciar el curso y fuiste perdiendo los puntos. Yo sé que es atractivo estar allá afuera, ¿verdad? Ver pasar los carros, ver entrar los buses de turistas que entran, que vienen al Museo Ishel. Pero se puso a pensar qué peligroso es. ¿Y si pasa un loco endemoniado disparando? En Estados Unidos sucede en los centros comerciales. ¿De qué se asusta? En los cines viendo el estreno de Batman. ¿De qué se asusta? Aquí puede suceder. Me imagino que debe tener consecuencias muy fuertes, ¿verdad? Así que por lo menos séquela bien e inhálela por un buen ducto. Porque si no le va a causar problemas. Yo les digo, fumen de la verde y húmeda. Para que tenga los efectos que son, pero no la otra. Es que hasta para eso hay que ser inteligente, muchachos. ¿Sí? ¿Cuántos de acá podrían distinguir, si yo escondo la marca, que no sean asiduos tomadores de Coca-Cola y Pepsi-Cola? Así, ¿cuántos podrían distinguir entre un vaso de Coca y Pepsi si yo no les pongo la marca? Hay varios. Andreita, tomemos nota, por favor, y que pierdan 10 puntos netos de la clase si no lo logran hacer.
Yo, con todo el dolor de mi corazón, difiero de ustedes. Y sé que no la acertarían, ¿verdad? Si escondemos, y más si nos vamos a la peruana, a Big Cola. Menos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a... Nosotros somos de costumbre. El que es bebedor de Coca-Cola él se distingue de plano de la Pepsi porque siente el sabor. Es como cuando yo le doy rosa de Jamaica con y sin azúcar, ¿verdad? De plano, eso sí lo va a distinguir. Pero el que lo tomamos de vez en cuando no lo va a distinguir. O entre té verde Lipton y té verde Cairns. No lo distingue. No lo distingue. Entonces, eso lo logra la perseverancia nada más. ¿Queda claro? Muy bien. Vamos acá. Eso es cosmobiología, ¿verdad? Y si alguno quiere estudiarla, me puede decir, por favor, y hacemos los contactos para que vaya a estudiarla. Eso se puede lograr. No le tenga miedo. No le tenga miedo. Usted tiene que perderle el miedo para hacer las cosas bien. Te oigo. Esa es una de las locuras de los astrofísicos en la actualidad. De hecho, se cree que los Big Bang no son únicos. Por eso se planteó la idea de los filamentos paralelos, que los universos son una especie de hojas que están unas a la par de la otra, y que cuando una parte de esa hoja toca con la otra, hay un Big Bang, y que nosotros estamos viviendo uno de esos tantos, y que en alguna otra parte de esa extensa lámina están sucediendo otros. Es decir, no hay certeza sobre el escenario final, y mucho menos qué pasaría después. Ese es uno de los talones de Aquiles de la teoría, pero su fortaleza es que cumple con casi todos los vaticinios hechos hasta ahora. ¿Me entienden? No van a encontrar una teoría lo suficientemente buena. Por ahí van a aparecer las teorías M, las teorías universales o teorías madre, que intentan compilar entre tantas cosas a las 5 teorías de supercuerdas y agregarle el elemento gravitacional. Es complicado, pero la teoría del Big Bang es la más acertada. El escenario final no se sabe, ni siquiera se sabe si vamos a terminar en un Big Crunch. Y mucho menos si después de ese Big Crunch se van a dar las condiciones para un nuevo Big Bang. Eso solo sucede en las ediciones del Hombre Araña, ¿verdad? El Hombre Araña resulta ahora que el que vive no es el que uno conoció, sino es uno que clonaron, y uno dice, ¿y el verdadero qué se hizo? Le echaron baigón. ¿Sí? Y así terminó la triste historia del Hombre Araña. Tanto superpoder y supercosa. Y lean, si pueden, yo les aconsejo la física de los superhéroes, y van a ver de qué tensión tendría que ser la telaraña del Hombre Araña para poder hacer lo que él hace, y de qué fortaleza tendría que ser la columna vertebral de Batman para caer en una cuerda no elástica y detenerse. Nunca, jamás lo vaya a probar. No su servidor, pero un buen amigo de él tuvo una experiencia muy fea. Él es bombero y él cayó solo 2-3 metros. Si hubiera caído 1 metro más, probablemente se fractura la columna. Él rescató a un suicida en un puente. Para eso alguien entretiene al suicida, ¿verdad? Le habla y todo el rollo, le grande habla, y por debajo del puente, por alguna ladera, va un fulano en cuerda que lo que hace es escalar, se para detrás de él y lo agarra. Entonces él hizo ese trabajo, lo agarró, lo entrega a los otros, lo logran dominar, y justo en el momento en que él lo suelta para entregárselo al otro, vean la naturaleza humana, pues. Le dice, si yo no pude, vos sí, y empujó al de la cuerda. Y entonces ese señor, Víctor se llama mi amigo, cayó 2 metros y medio más o menos en una cuerda no elástica, y la lesión de espalda le sigue. Entonces lean física de los superhéroes. Es interesante, ¿verdad? Stanley no es físico. Él crea cosas y sale en sus películas como chiste, pero sigue sin entender cómo funcionaría Linterna Verde, ¿verdad? Ahí es donde entran ustedes. ¿Otra pregunta? Sí, te oigo. La teoría de las supercuerdas dice que uno no subsiste a través de partículas, sino que esas cosas que nosotros vemos como partículas no son sólidas, sino son pequeños listones como hules que vibran en diferentes dimensiones, y cada una adquiere una particularidad especial según la energía. Y entonces se comporta como un protón, como un neutrón, como un electrón, como un átomo de, como otro átomo de otro elemento.
Pero para explicar eso se necesitan alrededor de 11 dimensiones. Y eso complica un poco el panorama. Allí es donde nace el gravitrón, que es, digamos, el gemelo del bosón de Higgs. En la teoría estándar es el gravitón, que es una cuerda que le daría la naturaleza de masa a las cosas. Es muy bonito. ¿Quieren verlo? Vayan a la mayor colección fílmica que hay y en el Amate y consiguen ahí toda la serie del History. Nadie las compra. Se las dan hasta más baratas, de las supercuerdas. Son como 5 discos y ahí les explican todo que tiene que ver con supercuerdas. Quevedo trabajaba en eso y Hawking trabajó un tiempo en eso. Ya se pusieron a pensar ustedes, qué genial que Hawking haya sobrevivido más de lo que le dijeron, ¿verdad? Qué genial y qué suerte haber vivido en la época de él, como la gente que vivió en la época de Einstein, ¿verdad? Cambios radicales, pero que no estamos aprovechando. Hay que aprovecharlo. Pero es uno de los 2 modelos físicos, el estándar partículas y las supercuerdas que dicen que son hilos vibrantes y que la energía que adquieren le da un comportamiento distinto de cada partícula, ¿verdad? Suena interesante. Suena interesante. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Es que yo tenía una pregunta que una vez en un documental de Discovery Channel decía que las dimensiones que, aunque nosotros solo podemos percibir 3 y posiblemente la de tiempo que es 4ª, que supuestamente habían más, pero que se expandían de un solo punto como hacia varios lados. O sea, ¿sí era cierto? A pesar de que Discovery ya, igual que History, mienten algunas cosas, no les crean todo, porque se volvieron muy comerciales, ¿verdad? El problema para subsistir en esos medios es que se necesita plata. Y hay veces que hay que darle un poquito de novela al asunto. Pero es cierto lo de las dimensiones. Uno generalmente piensa en el marco de Descartes, largo, ancho y alto, ¿verdad? Que se puede ver, digamos, en la cara de este tubito. Pero hay una dimensión, por ejemplo, que envuelve al tubo. Es una 4ª dimensión que nadie había pensado. Y cada una de esas partículas que envuelve al tubo puede vibrar en 3 dimensiones más. Nadie se le había ocurrido. ¿Ya? O sea, hay dimensiones que no nos imaginamos. Detrás de surge la ciencia ficción. En la ciencia ficción siempre hay algo muy cierto. Si ustedes, creo que lo consiguen en YouTube, las narraciones originales de la Guerra de los Mundos. A Orson Welles lo hicieron pedir perdón, porque cuando él sacó la radionovela de la Guerra de los Mundos, la gente en su ignorancia lo creyó. Y cuando oyeron el primer capítulo salieron a los supermercados a abarrotar, a comprar destrozos en ciudades estadounidenses porque creyeron que la invasión era real. Entonces el presidente estadounidense, ya me voy a recordar el nombre de quién estaba en ese entonces, dice, madre, ¿quién fue el creador de esta cosa? Vayan a traerlo del pelo y que por cadena radial le explique lo que pasó. Entonces, antes de la aparición de aquel que les conté en la película, hay una historia de ignorancia detrás de. Aquí sucedió hace algunos años que decían que aparecían platillos voladores en Guastatoya. Y el hobby era irse toda la gente en la noche, y cuando llegaban los gauchitos, los chucos, tacos, no sé qué, y todos los cuates vendiendo les decían, qué lástima, hoy que usted vino no se vio ninguno. Venga mañana y vamos a ver. Y lograron algunas cosas como la venta de básculas, después de que había que bajar los chucos y los tacos, entonces preocupación por el peso, inscripción en los gimnasios y cosas, y los marcianos, nunca, ¿verdad? No todo lo que se ve es cierto. Ustedes ven la Coca-Cola y si la Coca-Cola le quitan el caramelo no la tomarían, porque es fluorescente. Por eso es que hay un truco con Coca-Cola que se pone fluorescente bajo cierta luz, porque el color original de la Coca-Cola es fluorescente, un verde horrible. Entonces uno lo mira y dice, ay, muestra de orina de marciano, no me la tomo. ¿Sí? Y le echan caramelo por eso, para el color. Pero es cierto lo de las dimensiones. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Cada vez que vean Discovery, cuestiónenlo. Son humanos y se equivocan, ¿verdad? Cada vez que vean miren, cuando vean una película y les llame la atención, si sobre todo si es de ciencia ficción, vuelvan a verla y búsquenle errores científicos. Hay enormes. Lucas comete uno en el episodio 4 de la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo se oye la explosión de un planeta en una nave si el sonido no se transmite en el vacío? ¿Cómo le pongo el limitante a un rayo láser si es un haz continuo, coherente y colimado? Entonces, ¿cómo Obi-Wan tiene una espada?
Pero hay cosas buenas. La teletransportación de viaje a las estrellas ha sido objeto de estudio por los físicos, ha sido su cuco, porque si el salto se puede dar, surgen paradojas del viaje en el tiempo, ¿verdad? Entonces yo puedo regresar a algún lugar. ¿A qué regresarían ustedes? A corregir alguna cosa del pasado, pero mataría en el futuro. Entonces ya no serían ustedes mismos después. ¿Cómo se puede dar esa dualidad? Todas esas cosas los hacen pensar. De veras, ustedes tienen, miren, su servidor creció en una época de televisión tan linda porque las caricaturas eran tan sanas, ¿verdad? Excepto Candy. ¡A la madre! ¡Qué vida la de Candy! ¡Qué sufrida esa pobre! La traiciona el novio, se le muere el otro, el hermanastro intenta violarla a la gran... Y yo no estaba esperando ver Candy, yo quería ver Mazinger. Pero como solo había canales nacionales, había que esperar que Candy empezara a la hora que empezara a terminar, ¿verdad? Pero para ver un programa científico habría que ver el canal 5. Y pasaba una serie que se llama, la pueden bajar, El mundo, el hombre y su mundo. Los dibujos animados eran lo más feo que ustedes se puedan imaginar. Sí, lo más feo que se pueda imaginar. Pero el conocimiento que había atrás de, ellos ya hablaban de mecánica cuántica. En eso aparece Discovery, History, y algunas gente sintieron un alivio y otros dijeron que aburrido, ¿verdad? Que pongan más HBO. Pero ustedes tienen una época privilegiada, ¿sí? Así que miren tele inteligente. No les digo que tampoco dejen de ver Terminator y eso, que tiene paradojas científicas muy interesantes, ¿verdad? ¿Cómo es esa que en la última de Terminator, si él está hecho de una aleación metálica, sí atrae la mochila, pero no al resto de él? Jalado, ¿verdad? Pero son errores de... Y en todos hay asesores físicos. Vean la entrevista que le hacen al que protagoniza Sheldon en Big Bang Theory. El cuate no sabe ni rosca. Él sabe de una dona el centro de física. Nada. Nada. Si ustedes alguna vez son dona, no sean el centro, ¿verdad? Al menos la orilla. No sabe nada, pero el asesor de ellos es una lumbrera. Es una lumbrera, es un astrofísico, matemático y químico que los asesora. Brutal, ¿verdad? Y entonces a él mismo dice, yo a veces cuento chistes científicos que no entiendo, pero es interesantísimo el mundo científico, ¿verdad? Véanlo, es importante. Vean tele inteligente y después miran lo demás. Para eso hay suficientes películas para ver. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es que funciona eso de los conos y los bastones del ojo? Y eso usted dijo que asimilaban los colores, pero también leí que los bastones y los conos eran los que ayudaban al ojo a acostumbrarse a la luz. Así es. Lo que pasa es que al final de la retina hay una capa grasa y después de la capa grasa hay sensores lumínicos. Esos sensores lumínicos están llenos de lo que propicia el color, que es la mielina. Entonces, algunos decodifican la longitud de onda del rojo. Y entonces, al llegar el paquete energético adecuado, ese sensor se enciende y empezás a ver la gama de rojos. Otros los verdes y otros los azules. Y según el paquete energético que te llegue de la luz, que es transportada por fotones, estimulas mucho poco y nada aquel, y mirás un amarillo. O mirás un verde. Pero en la penumbra no funciona así. Entonces necesitamos detectar solo la incidencia o no la incidencia de luz, y ahí funciona a nosotros. Entonces poder ver claros oscuros. Por eso es que la fotografía en blanco y negro sigue siendo la preferida de las modelos. Adivinen por qué. Ahí no se ven las estrías. A color sí, ¿verdad? Por eso el S5 trae belleza facial. Se toma la selfie y la corrige de plano, que no todo el mundo sale muy agraciado. ¿Me entienden? Y a Adriana Lima no le gustan las fotos a color porque se le ven irregularidades de piel. En blanco y negro no, porque necesito menos intensidad para activar el sensor. Esa es la gracia de... El ojo funciona, pero el oído es... Porque por eso usaban un cono antes cuando no oían muy bien, por la forma del canal. Y de ahí se descubre que la onda sonora es longitudinal. ¿Me entienden? Detrás de todo hay una buena historia. Siempre. Siempre pregunten, muchachos, porque se meten en líos. Si están enamorando a alguien, pregunten historia. A mí me pasó dando una clase, me invitaron a dar una clase y llevo
una casa enorme, enorme, ahí cabía como 5 veces la mía, enorme. Me siento en una mesa de comedor que era como de aquí hasta la puerta, ¿verdad? Pero como uno aprende a ver su espacio nada más, la alumna estaba aquí, yo estaba acá, y ella me pregunta, ¿conoce a fulano de tal? Un político de aquel entonces. Sí, fíjate que a mí no muy me gusta por esto y esto y esto, y en eso se me ocurre levantar la cabeza. Y cuando hago esto, miro una enorme foto del político del que me estaba hablando. Su papá trabajaba para él. Entonces le dije, tú me preguntaste, yo fui sincero. Gracias a Dios lo vio así y seguí dando clases, ¿verdad? Si no, miren siempre un poco más allá de. Siempre un poco más allá de. Y a lo que se dediquen, muchachos, de veras a lo que se dediquen, métanle esfuerzo. Si usted quiere ser político, sea buen político. Lo necesitamos. Si usted quiere ser cura, sea buen cura. Lo necesitamos. Si quiere ser ingeniero, sea el mejor ingeniero. Lo necesitamos. Y si alguna vez le pasa por la idea irse, yo lo único que le suplico es que regrese. A mí en este momento solo me da miedo una cosa de Guatemala: envejecer en este país. Me da miedo, porque los he visto parrandear, porque he visto su nivel de desorden y sé que no me va a cuidar, y preferí envejecer en otro país. Yo no le daría el gobierno a su generación, con todo el perdón que se merecen, no se lo daría. Si aquellos que fueron disciplinados, educados y eso, no lo han logrado, cambie la imagen. Deje de correr en las ciclovías en un BM. Ay, se me olvidó que ese niño estudia aquí, ¿verdad? Bacaro estudia aquí. De verlo tengo para saludarlo. Deje de hacerlo. De veras, miren, a mí siempre me preguntan ¿por qué nunca tomás? Yo tengo 46 años y no he probado una sola gota de licor en mi vida. No me llama la atención, jamás. Pero tengo los mejores videos de las fiestas. Soy el sobrio. Y aún cuando hago clavos son moderados y controlados, ¿verdad? Y usted controla todo. Salíamos con los cuates de promoción del colegio. Vos que sos el que no tomás, hacete cargo de la cuenta. Y yo después dije, sí, yo. Ay, me hago cargo de la cuenta. ¿Cuánto salió? Tanto. Dentro de 1, 2, 3, 7, 9, 8 años después se dieron cuenta que no me incluía en la cuenta. Tiene sus ventajas, ¿verdad? De vez en cuando sea bicho raro, vale la pena, lo van a recordar. Y no se vaya al extremo, ¿verdad? Si usted está cantineándose a alguien, la mate no es una buena idea. Lo vuelve y la invita al cine los miércoles. 2 por 1. Y a pizza los martes. No, tampoco, ¿verdad? Depende, eso va, hasta ahí hay proporciones, depende qué quiera usted, si va por una relación a largo plazo y se voy a invertir, ¿verdad? Y si no, no. Y un consejo, para las mujeres más que para los hombres: destaquen, porque de los 4 países que llegaron a la final en el Mundial, 3 son gobernados por mujeres. Destaquen. Yo le tengo más respeto a una candidata a presidente, candidata como la Merkel, que cuando viaja en clase turista, que a cualquier hombre. Ustedes son muy ordenadas, tienen mejor sentido del equilibrio, su umbral del dolor es mucho más alto. Si los hombres fuéramos al parto, a la madre. A nosotros nos duele la muela y no venimos a estudiar. Las mujeres ahí vienen. Yo me recuerdo de mi mamá, que en paz descanse, agarraba un clavo de cocina de la especie, lo mordía y se iba. Te duele la muela, así, quédate, ¿no? ¿Y qué comes vos? ¿Me entienden? El hombre es más inutilón en eso. Y el hombre, como va a tener esa buena competencia, va a tener que hacer más. Pero háganlo, hombre. Ustedes son una buena generación. Tienen un país muy bonito. Explótenlo.
¿verdad? Ese es el mensaje final. La ciencia puede hasta donde el humano lo permite. Les agradezco su atención, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima.